De la mañana, 57 minutos, marca el digital de 105.1 FM, Fuerza Musical. Gracias por estar con nosotros, ya listos para conversar con el invitado de la mañana de hoy, Manuel Brito, Epa Mi Llave. Pero antes, por supuesto, bueno, como uno tiene que cumplir con la pauta publicitaria, porque son los que nos hacen a nosotros la posibilidad de estar con ustedes en vivo, hablamos a nombre de la gente de Automercados Emporio, lo mejor cerca de ti. Automercados Emporio en el Centro Comercial Palma Real, dentro de Nueva Casarapa, Centro Comercial La Parada, Centro Comercial Miranda, y también en el Centro Comercial Nueva Casarapa. Mire, es importante cuando usted compra, y usted lo sabe, esa combinación de factores que van a favorecer que yo diga mi preferencia, o en mi mente queda grabado que yo voy a Automercados Emporium, sí, porque sí. Porque lo primero es la atención, chicos. Cuando me reciben con una sonrisa, desde el vigilante, cosa que es importante, ¿eh? Los buenos días, el saludo, bienvenidos, etcétera. Luego voy, tomo mi carrito para hacer las compras, un carrito que sí funciona, que tiene sus ruedas funcionando como debe ser, un carrito limpiecito, mantenido, me habla de que, oye, aquí las cosas son distintas. Y cuando yo entro, ¿qué me consigo primero? La estación de frutas, vegetales, hortalizas y víveres, este verdor, esos múltiples colores, el amarillo del mango, el color de la piña, el color de la lechosa, de la patilla, bueno, las manzanas, todo, los cambures, los plátanos, todo me dice, oye, esto es bueno, chico. Aquí la cosa se pinta bien. Y de repente voy avanzando por los pasillos, veo víveres, veo productos congelados y me encuentro con un cafetín, que yo digo, ya va. Antes de seguir comprando me voy a tomar un cafecito y me como una galletita, un cachito, un pastelito. ¡Ey! Ya le dije a la gente de Automercados Emporium que traten de meter croissant. Y como me dijeron las amigas, croissant de chocolate, croissant de almendra, etcétera, etcétera. Ya yo se los dije. Porque hay cachitos, pastelitos, empanadas, todo eso en el cafetín. Ya yo se lo dije, cumplí con lo que ustedes me pidieron. Además tienen los jugos en tipo frappé, etcétera, etcétera. Y si hablamos de la carne, el corte de carne que usted está buscando, que si cochino, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, y como usted quiera, la consentimos. Yo quiero que me muelas, hay gente que va y dice, yo quiero 1 kilo de carne para guisar y me la muelas 2 veces. Se lo hacemos. Yo quiero que agarres una milanesa de pollo y me la piques en cuadritos. Se lo hacemos. Sabe que cuenta con nosotros, es la gente de Automercados Emporium. No se le vaya a ocurrir como Jonier, que lee lo que va y le dice, mira, dame 1 kilo de queso parmesano y me lo rayas 2 veces. Por el amor de Dios, tampoco así. Pero en Automercados Emporium, ya lo sabe, Centro Comercial Palma Real, Centro Comercial Nueva Casarapa, Centro Comercial Miranda y también en el Centro Comercial La Parada, por cierto. La tienda del Centro Comercial La Parada trabaja 24 horas. Automercados Emporium, lo mejor cerca de ti. Ya son las 8 en punto. 8 de la mañana en punto, con nosotros está Epa Mi Llave, Manuel Brito. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por cedernos ese honor de estar con nosotros. Ya hemos estado conversando vía telefónica, pero hoy estás en el estudio con nosotros. Saluda a la gente que se conecta a esta hora de la mañana a través de nuestras redes sociales. Antes de seguir, le agradezco a las personas que van a participar. Recuerden que vamos a hacer un análisis humilde. Aquí ninguno es experto en materia electoral ni en materia política, pero hacemos una opinión. Y en base a lo que ustedes hagan, los planteamientos o preguntas que puedan hacer por las redes sociales, en base al respeto, al cariño, nosotros haremos los planteamientos para nuestro invitado. ¿Cómo estás? Bienvenido, Manuel. Muy buenos días, Nauro. Muy buenos días al equipo que nos acompaña aquí en la emisora y a toda tu audiencia. Muy buenos días. Feliz jueves. Ajá. Ya se acerca el fin de semana. Exactamente, ya se fue la mitad del año completica, ¿vale? Qué rápido. ¿Sabes que fui estos días a Mango Bajito? Le decía a los oyentes ayer. Y ya están instalando la Navidad. Así como lo vi esta semana. Ya hay de todos los de Navidad, decía, ya va. Y entonces, yo recuerdo que antes uno lo veía en octubre. Sí. Pero ahora no, ahora la pusieron desde finales de julio, principios de agosto. Yo lo vi también esta semana que estuve en la del centro de la capital. Ah, bueno. Mira, Manuel, nos consiguen las elecciones con resultados y yo quiero empezar a analizar los resultados Zamora Plaza, en ese orden, o concatenarlo los dos, y después meterlo o circunscribirlo en el tema nacional. Okay. Y ayer decía el presidente Nicolás Maduro, lo han dicho varios representantes del gobierno nacional, de que ganó la paz, de que estamos en un tema de paz, de que esto va a beneficiar la paz del país. Vamos a hablar de qué pasó en las elecciones, la participación de la gente. Históricamente, en las elecciones municipales la gente participa mucho menos. Eso es normal. Sí. Aunque debería ser más porque es el que está cercano a mí, pero no lo hemos entendido. Completamente de acuerdo contigo. Debería ser así porque yo de forma respetuosa digo que estamos eligiendo el conserje.
Y el conserje suele ser en nuestro país, que somos tan somos de tanta familiaridad con nuestros vecinos, que siempre decimos nuestros vecinos son más familia que la propia familia, porque es quien tú tienes al lado a la hora de una situación, llámese emergencia o una situación cualquiera, ¿no? Y que como somos aquí en Venezuela, uno siempre espera la respuesta favorable en ese aspecto, algo que tú no ves en otros países. Exactamente. Y el conserje, en cierta forma, está allí. Normalmente el conserje es una figura de edificio, pero siempre es parte de la familia. Y si es una persona que tiene años viviendo contigo, porque vive en el mismo sitio, es fundamental. Y es fundamental entonces que sea una familia que haga bien su trabajo. Exactamente. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, vamos a analizar la participación primeramente, porque hubo un número que se redujo según proyecciones que dicen algunos, una participación que estuvo 44%, dicen algunos, no tengo números oficiales, no puedo decir que haya sido tal esa la participación, y los sectores, porque es otro tema importante analizar también, porque lo que llaman sectores populares, cosa que no estoy de acuerdo, porque Guarenas Guatire no hay clase media. Sí. O sea, en Venezuela la clase media está, diría yo, ya segmentada en región capital, como por ejemplo Caracas, pero Guarenas Guatire no hay clase media. Quien podríamos colocar un poquito quizás clase media baja es quizás lo que está detrás de Buenaventura. Correcto. Parte de Castillejo, personas que hacen un esfuerzo y que de esa manera pueden mantener cierto nivel de vida. No es cierto que tenemos clase media, yo en eso estoy claro. Somos clase popular todos. Somos clase popular todos. Hay personas que están en zonas de extrema situación económica, que quizás también se puede ver en otras zonas del municipio Plaza y Zamora. Partiendo de allí, de esa realidad económica que tenemos, hay un discurso que un sector político los trata como clase media. Y otro sector dice, no, son clases populares, porque le falta el agua igual que a todos. Sí. Tienen problemas de vialidad igual que a todos. Tienen que esperar respuestas de parte del municipio igual que todos. En ese análisis, primero entender quiénes somos desde el punto de vista de la población, cómo incidió esta participación en las elecciones. ¿Sabes qué? Eso que tú estás comentando ahorita me hizo recordar, disculpen, uno de esos problemas serios que tenía la encuesta en COVID. Porque la encuesta en COVID que hace la Católica tiene el instrumento metodológico, evalúa, por ejemplo, si una persona, una familia tiene agua o no tiene agua para determinar si es pobre o no lo es. Okay. Entonces, por eso en algún momento, hace como 5 o 6 años atrás, te daban que en Venezuela la pobreza era de un 95%. Espérate un momentico, ¿cómo es eso? O sea, estábamos en una situación bastante difícil, pero decir que el 95% es pobreza y un porcentaje alto, pobreza extrema, tampoco, a pesar de toda la situación, te sonaba, ¿no? Entonces, cuando yo reviso el instrumento, bueno, tú podías vivir en Prado del Este y te iban a preguntar, ¿tú tienes agua? Y te van a decir, todos los días te van a decir que no. Ajá. Pero eso no quiere decir que una familia de Prado del Este sea de pobreza. ¿Okay? ¿Qué pasa también un poco con lo que tú acabas de decir? Que también a veces se hace la segmentación regional. Porque tú no puedes, tal cual como tú acabas de decir, no es igual una persona que tú consideras de clase media en Guarenas o Guatire que una de Caracas, definitivamente. Ahora, ahí viene un poco el comportamiento social y político de esas personas que estando en Guarenas o Guatire se consideran de clase media. Okay. O sea, la autoconsideración que tú tengas o la estratificación regional que construyas. Si tú estás en Guatire y vives detrás del Buenaventura, o vives en Castillejo, o vives en Valle Arriba, inmediatamente te vas a considerar de clase media. Si lo comparas con una zona, a mí me gusta llamarlas zonas emergentes, porque a mí me gusta llamarlas zonas marginales, ni esos otros términos que le han dado. Para mí es una zona emergente porque en Venezuela, afortunadamente, con todas las dificultades, existe un ascensor social. Ahora, cuando nosotros analizamos eso de zona marginal, y son términos que de repente pueden ser peyorativos porque los hemos transformado en peyorativos. Cuando hablamos de zona marginal, es porque en tema de la economía nacional, de los indicadores económicos, pues, supongamos, si una persona vive con, digamos, $50,
Si en esa zona el indicador me dice, mira, esas personas no ganan $50, entonces están al margen de la realidad. O sea, Total. el tema marginal, el tema que están en zonas marginales, Es no una definición económica. es una definición económica. Lo que pasa es que la hemos manoseado tanto, Correcto. hemos abusado tanto. Es como cuando alguien dice Es campesino. que lo han usado para insultarte. Exacto, el campesino, cuando hablamos de repente zonas rurales, etcétera. Correcto. Ponte tú, cuando decíamos barrios, el desarrollo de una zona residencial que no se hizo bajo los parámetros que dice la ley, los indicadores. Correcto. O sea, hemos manoseado mal los términos. Entonces que vienen algunos, acomodan los términos supuestamente para acariciar, pero no explicamos qué significa un Es término. correcto. Marginal quiere decir lo que tú has dicho, que está al margen. Está al margen, exactamente. El margen de los indicadores y establecidos. Que para algo tenemos los indicadores en el mundo, para algo. Ahora, volviendo al tema de las elecciones, a mí me parece interesante primero decir, o de tratar de entender por qué el animal social, que es el ser humano, no se conectó con ninguno de los dos sectores políticos. Ese es el primer análisis. No se conectó con Raciel en Zamora y no se conectó con Hugo Martínez en Zamora, de los números que se requerían. Se Exacto. medio conectaron, porque si no la participación hubiese sido mayor en ambos casos. Correcto. Eso es importante. No se conectó totalmente, y eso es interesante analizarlo. Segundo, cuando un sector dice en el caso de Raciel Rodríguez, yo gané, y lo demostramos, y celebra, etcétera, y estoy cómodo, ¿qué es lo cómodo que obtuviste? Porque, por ejemplo, si vemos la radiografía de La Rosa, donde él siempre decía la Rosa, la Rosa, la Rosa, él mismo reconoce en un en vivo que la gente de La Rosa le falló. Sí, señor. O sea, no obtuvo tampoco los porcentajes que esperaba en La Rosa. Y es un campanazo que él recibe. Las Barrancas también habla él de otros sectores. O sea, no obtuvo totalmente lo que él requería en estas elecciones. No lo obtuvo. Vamos al caso de Hugo Martínez. En las zonas populares que se supone Hugo Martínez tenía ascendencia, tampoco fue los números que se esperaban. Correcto. O sea, ¿cómo analizar eso de que no me conecté o no me incentivaron ninguno de los dos? Multidimensional. Definitivamente ahí, a mi juicio, hubo combinación de elementos que a ambos afectaron. Y estoy de acuerdo contigo en algo, no se puede decir que a ambos o a uno de ellos benefició, a ambos afectaron, porque, vale, finalmente los resultados van a ser uno y va a haber un resultado que de lo municipal se convierte en una evaluación o se puede trascender a una evaluación a nivel nacional. Y yo estoy de acuerdo contigo cuando dices no fueron buenos los resultados. Es decir, no, que ganó, sí ganó, pero ¿cómo ganaste? Bueno, chévere, disfruta tu periodo porque eres el alcalde y nadie iba a negar eso. Estamos en democracia y puedes ganar con un voto, con un votante y con un voto. Pero eso es ganar. Eso es ganar. Eso es ganar. Democráticamente ganar, hablando. ahora, ojo, y es interesante esto hablarlo, es ganar numéricamente. Cuantitativamente. Claro. Es un tema. Cualitativo es otra cosa. El mensaje es otra cosa. Ajá. El mensaje de esas elecciones, a mi juicio, sí es algo totalmente diferente. Porque el alcalde Raciel Rodríguez gana con menos votos de los que sacó la vez anterior. Ajá. Y ahí tiene entonces un voto castigo en su contra. Exactamente. Bien sea que lo abandonase o que mermase ese voto hacia otro lado o se dirigiera hacia otro lado. Lamentablemente todavía no tenemos cifras oficiales. Por cierto, no he visto que hayan pedido actas para Nadie. Sí, no han Nadie. pedido actas para validar el triunfo de Raciel, ¿no? Nadie. Pero exacto. pero tenemos unos resultados que han sido extraoficialmente presentados. Pero no lo tienen una merma importante. Ambos tienen una merma importante. Ajá. Pero como estamos hablando del caso de quien llega o quien continúa en la primera magistratura del estado, del municipio, evidentemente esa merma tiene un costo político y un costo de gestión, de evaluación de gestión. Y cuando tú me hablas de La Rosa, inmediatamente uno no puede dejar de segmentar los resultados como tú lo hablabas al principio. Clase media guatireña, vamos a decirlo así, para acotar bien el término, y las zonas populares. Uno puede, y más o menos los resultados te pueden decir, se puede preconcebir que un candidato tenía mayor arrastre en las zonas de clase media y otro en las zonas populares. Y a ambos, como tú has dicho, le fallaron, y con una confesión de parte, relevo de prueba, La Rosa es un ejemplo. Exactamente. Ahora, tú evalúas también la gestión entonces en La Rosa y definitivamente es distinta a la gestión en Vallearriba o en Castillejo. O sea, Claro, cuando uno hace la crítica hacia Raciel Rodríguez, porque ese es otro tema también que hay que ver cuando hacemos los análisis políticos. O sea,
el que va a ser criticado es el que está en función de gobierno. Ujú. O sea, yo no puedo criticar de repente a una persona que aspire a ser presidente, sino a quien esté en funciones. Claro. Igual que el tema comparativo. O sea, Hugo Martínez se había ido hace 4 años del municipio. Que cuando él estuvo no hizo. Ok, chévere. Vamos a decir que no hizo. No sirvió, fue el peor alcalde. Pero es que lo que estamos evaluando ahorita es la gestión que hay. Y cuando tú ves los resultados en los votos, dices, ya va. Hay gente que cree en Hugo Martínez. Sí. 1, hay gente que cree en la propuesta chavista. 2, porque Sí. son 2 capítulos distintos. Y cuando combinamos, hay gente que cree en la revolución representada por Hugo Martínez. Totalmente. Eso es indudable. Entonces, es un capital político que hay que revisar. Y puertas adentro, hay cosas que uno ve de desunión político-partidista, de corrientes dentro del chavismo, como también lo vio en las corrientes del caso de Raciel, Ujú. que aquí entonces paso la página, ya terminamos el análisis de Guatire. Raciel tiene un compromiso ahora, una gestión que para mí ha sido muy, muy efectista, y eso es Ujú. interesante Estoy de decirlo. acuerdo contigo. Y voy a tomar un ejemplo cualquiera. Ojo, que esto no signifique, porque a veces los políticos tienen que entender que la crítica de la gente que estamos en medio de comunicación debe ser bien vista, ¿no? El bulevar de Guatire, vamos a suponer que tenga 1 kilómetro de largo. Ujú. 1 kilómetro de largo tenga el bulevar de Guatire. El alcalde Raciel Rodríguez dice, hicimos algo maravilloso con el bulevar de Guatire. Y cuando tú te plantas en el sitio, ves que el trabajo que hizo fue como de más o menos, voy a exagerar, 100 metros. O sea, la remoción que quedó bonita, eso es Muy indudable, bonita. que quedó bien linda y en la noche se ve espectacular, de 100 metros. Sí. Pero estamos hablando de un bulevar que tiene 1 kilómetro. Ojo, es un ejemplo, es una proyección, Sí, 1 sí. kilómetro. Entonces, cuando yo digo, ven acá, yo recuperé de 100% el 10%. Correcto. Y sobre ese 10% agarré las redes sociales y las utilicé como una especie de un multiplicador de gestión y dije, aquí está mi reflejo de gestión de Zamora. 10% lo transformé en 100% y lo capitalicé Sí. en votos. Porque no es una realidad que el 100% del bulevar está así bonito. Vayan al bulevar de Guatire, camínenlo, no me crean a mí, camínenlo. Y van a ver que solamente es esa primera parte que se ve bonita, Ujú. pero el otro 90% no está en la mejor condición. Y así me puedo ir por todo el municipio. Claro. Sin embargo, ha sido un maestro de las redes sociales. Es una gran habilidad que tiene Raciel Rodríguez. Ahí sí creo que su gestión ha sido exitosa, Ujú. altamente porcentaje. De repente va y barre una calle o arregla algo y ahí están, ¡pum!, las redes sociales. Sí, sí. Y empieza a multiplicar la gente y a multiplicar la gente. Eso hay que revisarlo porque va a llegar el momento que la gente va a decir, pero es que la cosa no es como me dicen. Es como aquella película de magos que desaparecían cosas, etcétera, y la gente Sí, seguía. sí. Es como el mago. El mago Sí, hace un sí. truco con una mano y te hace el engaño con la otra. Es que para lo que nosotros vimos en las redes, y esa jugada de magos era como para que él hubiera llegado a los 50.000 votos que decía que iba a tener. Ajá. Pero definitivamente, no solamente que no creció por esa proyección no real o no 100% real, sino que más bien mermó en un porcentaje que aún todavía no sabemos con exactitud, pero que definitivamente tuvo menos votos. Te das cuenta que mucha gente no lo vio. Y cuando no lo ves, cuando tú puedes ver muy bonito por las redes del bulevar, pero tú vas rodando por los carros, con el carro y los huecos, es un desastre. Exactamente. A cualquier parte del municipio donde vaya. Exactamente. Entonces, después de 4 años, de verdad, decir que pusiste 15.000 toneladas de asfalto y que te faltan todavía la diferencia a 100.000, y tú ves luego el comparativo en otras zonas del país, cuando hablan del mismo trabajo, de la misma gestión, de la misma obra, perdón, y ves que se colocaron en municipios más pequeños mayor cantidad de asfalto, tú dices, espérate un momento, que hay un número que me falta. ¿Okay? Yo voy a atajar eso que está diciendo ahí, porque el mismo alcalde, y vuelvo otra vez al término, yo no sé si son $120,000 o 120 dólares que cuesta la tonelada de asfalto colocada, no recuerdo cuánto es. El alcalde dice en varios programas, Guatire requiere 100.000 toneladas de asfalto, 100.000 toneladas de asfalto. Yo coloqué 15.000. Entonces, yo vuelvo a la proyección, o sea, confesión de parte del reloj de prueba, decimos en derecho. Cuando él dice, el municipio requiere 100.000 toneladas de asfalto y yo coloqué 15.000, vuelvo a los porcentajes. O sea, del 100%, tú apenas superaste sí, el 15%. Entonces, tu gestión ha sido efectiva
en un 15% en ese tema. Y ojo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo él. Porque si yo he colocado, la primera vez me sorprendió porque dijo 100.000 toneladas, he colocado 15. A los días escuché que dijo 15.000. Señores, si yo tengo que colocar 100.000 toneladas de asfalto y coloco 15, es grave. Nada. No he hecho nada. Ahora alguien me dirá, alguien me dirá, bueno, pero denle la plata. No, pero es que la gestión municipal corresponde al alcalde. Sí. Tiene que recaudar. Sí. Y si no le alcanza, tiene que ir al gobierno nacional a hacer las gestiones con los órganos multilaterales del Estado, y eso es un tema de reconocimiento al gobierno nacional para entonces traer los recursos al municipio. Correcto. Es un tema, y ojalá que en esta gestión que inicia Raciel Rodríguez lo corrija. Ojo, correcto. Yo no puedo ser genuflexo diciendo, no, lo está haciendo bien, lo está haciendo bien. No. No lo ha hecho bien, y él lo confiesa. Lo que pasa es que nadie lee los números. Correcto. Simplemente ve lo que él dice en las redes sociales y la victimización política que hay. Por eso es que yo digo, mira, para mí no ha sido una buena gestión, no fue la mejor gestión, pero bueno, convenció. Convenció, porque a veces tú con menos es como jugar póker. Perfecto. Tú juegas póker y le dices al otro y lo intimidas con la mirada, etcétera, y resulta que la mano es tuya, pero no es tuya. O el que juega truco, más criollo en Venezuela. Tú con el grito y la bulla le dices que estás ganando, etcétera, etcétera, y resulta que el tipo está perdido. Pero fíjate una cosa interesante, porque sí, ganó y como dijimos en principio, nadie lo pone en duda, pero en cuanto a la evaluación de la gestión, ahí viene un punto interesante, porque si decimos que su principal contendor, que fue Hugo Martínez, logró capitalizar, porque si bien es cierto, él fue también candidato en la vez anterior y también redujo sus votos en esa oportunidad. Yo he comentado mucho en las redes, espérate un momentico, que no nos olvidemos algo. En este caso, el señor Raciel era gobierno. Ajá. Cuando hablamos a nivel municipal, independientemente de la tendencia a la cual responda al frente del gobierno nacional, pero él aquí es gobierno. Y en este caso, Hugo Martínez y el PSUV era oposición. Ellos vienen en la posición de oposición y vienen a enfrentar una gestión. Y a veces la gente confunde un poco los términos, y eso es bueno decirlo. Académicamente hablando, desde el punto de vista de la ciencia política, opositor es todo aquel que votando o no votando está en contra de quien está gobernando, que técnicamente se llama oficialismo. La gente a veces cree que oficialismo es un término que se le dice al chavismo. No, oficialismo es quien esté gobernando. Lo aclaramos ayer, ahorita, o sea, el chavismo es oposición en Guatire. El chavismo es oposición en Guatire. No, que la oposición no sirve, no, es que el chavismo es oposición en Guatire. Y quien votó por algún candidato distinto a Raciel Rodríguez o simplemente se abstuvo, es opositor. Hay gente que dice, pero ¿por qué va a ser oposición el que no vota? Bueno, porque académicamente se dice así, porque al no votar, tú estás en contra de la gestión del alcalde, no se la estás del alcalde o de la persona que esté revalidando su gestión. Entonces, realmente, si tú pones a ver el mundo opositor, es muy amplio. Claro, el tema está en que tú lo demuestras a través del voto, ya esa es otra historia. Pero opositores fueron todos los que no votaron por él. Y cuando tú ves ese universo, más los que sí votaron por tendencias o posturas distintas a la de él, oye, tiene un número importante. Y si además, dentro de los análisis que ya se hacen del por qué la derrota de Hugo Martínez, tienes casos como, por ejemplo, un evidente, a mí nadie me ha contado esto, ni es un cuento que uno se entere, sino es una deducción. Si tú tenías 28.000 votos del chavismo exclusivo que obtuvo el candidato hoy en día gobernador del estado, Elio Serrano, y creo que subió hasta 33.000 con lo que es todo el gran polo patriótico, y Hugo Martínez saca 23.000, 24.000 votos, definitivamente tuviste una merma dentro del partido. Eso huele a división. Exacto. Eso huele a una división, o tal vez no vemos división, pero definitivamente una tendencia dentro del propio PSUV que no lo siguió. Que ronda el 20% más o menos, según esos números. Pudiera estar en el orden del 20%, correcto. Bueno, que es porque no cuaja, o él no cuajó dentro del partido, o porque ese grupo respondía a intereses de algún precandidato. Eso no lo sabemos. Yo no lo sé, por lo menos, porque no estoy dentro del partido. Pero es válido porque en toda opinión política hay divisiones. Raciel también seguramente tiene divisiones en sectores de oposición. Eso es normal. De hecho, previo a las elecciones vimos mucha gente marcando distancia, ¿no? Wills Corderos en el rodeo, se formó un grupo de voluntarios por Zamora que eran
dirigentes políticos opositores, personas de los sectores empresariales, industriales y comerciales que formaron ese grupo de apoyo, incluso de apoyo a Hugo Martínez, pero que en algún momento estuvieron en el lado de Raciel Rodríguez, ¿no? Entonces hubo una disidencia, como tú lo ves, una división marcada también allí, pues. Y lo viste finalmente en los votos. Sí. Mira, otro de los temas que también quiero, vamos a salir de Zamora, ojo, repito, hoy en día, y nosotros tenemos que decirlo, nosotros en el juego democrático, yo no acompañé la candidatura de Raciel Rodríguez, o sea, para nadie es un secreto. Sí. Y yo hoy en día, si se repiten las elecciones, no acompaño la candidatura de Raciel, porque yo hago análisis mucho más allá de lo que es simplemente redes sociales. Yo creo que el efectismo de Raciel ha sido positivo, eso sí es una gran habilidad que tiene Raciel y su equipo, indudable. Yo no apoyé ni acompañaría la propuesta política de él, pero es el alcalde. Así es. Entonces ahora tenemos que luchar para que ese alcalde haga la mejor gestión posible, que es un tema totalmente distinto, y eso es algo democrático. Sí, eso es la política democrática, porque ahora Raciel no es alcalde, no es como él decía, que para mí es un tema, por eso yo digo que Raciel es un muchacho en política que está aprendiendo, sí, está aprendiendo, y ojalá que acelere ese diplomado, por decirlo de alguna manera, que le va a dar la gestión pública, cuando él dice que, oye, la gente de La Rosa me falló, ¿vale? Oye, la gente no te falló, es una opinión que tiene, sencillamente se expresó, y tú eres el gerente que tienes que ahora ir a convencerlos con gestión, no reclamarle, sino que con gestión decir, oye, mira, tú te equivocaste, ¿ve? Yo tengo el chance, yo le voy a demostrar que lo voy a hacer. Tú sabes que antes que cambiemos a otro análisis, en el tema de La Rosa, yo creo que hay un punto que sería interesante evaluar, y es cuánto mermarían sus votos el domingo pasado por el accidente que sucedió allí en días previos, porque justamente fue como 3 o 4 días, una moto cayó en un hueco, okay, y una persona falleció y otro que estaba herido, no sé cómo está eso, pasó a horas de la noche en la subida de los guaguaos hacia La Rosa. Y bueno, comenzaron los grupos entonces, por supuesto, de los bandos, uno a defenderse y el otro, pues por supuesto, utilizarlo. Lo cierto es que ese hueco muy grande es de Hidrocapital, pero yo lo he dicho y lo voy a reiterar, es deber del alcalde. Si Hidrocapital no ha hecho su trabajo, al menos garantizar que un ciudadano no caiga en ese hueco. La señalización. Correcto. Por lo menos y la iluminación, iluminación, porque esa vía está completamente oscura. Eso es responsabilidad de él. Entonces, y perdón que también quiero decir algo, y es un mensaje al alcalde. Es importante aceptar las responsabilidades y aceptar cuando uno se equivoca, porque somos seres humanos. No hay nadie perfecto. Y la gente es sensible a eso. O sea, no puede ser que no haya, yo no sé si a ti te pasó, yo no vi ninguna entrevista donde él admitiese alguna falla, error, sino más bien incluso, bueno, hice 15.000, pero que hice lo que podía hacer, eran 100.000. Dice 15 y es que son 15. Con lo que me permitieron. Tenemos uno de los mayores impuestos de la región. Y tenemos unas multas altísimas, que son dinero que entra a las arcas del municipio. Entonces es importante que uno vea como ciudadano ese dinero. Sí. Mira, vamos ahora a saltar de territorio, porque Plaza y Zamora son ciudades gemelas. Y cuando yo digo en Guatire, yo gané, ahí está, se lo demostré, no sé qué más, vamos a hablar de números, la frialdad de los números. Conseguimos en Guarena un muchacho, en este caso Antonio Galíndez, que viene producto de unas elecciones internas y luego el partido decide, el candidato es este. Mucha gente dice, la gestión de Freddy fue pésima, alcalde en salida, este alcalde no sirvió, no sé qué, por eso no le dieron el apoyo a Freddy Rodríguez. Pero entonces cuando vamos a las elecciones, vemos de candidato a una especie de Delfín, pero Delfín no en el mejor término, porque el hermano de Raciel Rodríguez, aunque Raciel nunca dijo, ese es el mío, sino que le levantó la mano creo que en San Pedro. Pero tuvo como mucho cuidado, fue muy tenue, porque nosotros, bueno, Plaza y Zamora, vamos a montarnos en esa, no se montó el hermano, yo diría que con el respeto político, no es el tema de hermanos, político, ese bacalao no lo voy a empujar yo. Correcto. Quizás no la vio fácil, quizás diría, bueno, me va a restar aquí, me voy a dedicar a cuidar mi parcela, porque no puedo estar cuidando aquella. Y cuando vemos el resultado, el muchacho que vino representando al chavismo y representando la continuidad de gestión revolucionaria en Plaza, obtiene 80 y tanto % de los votos. Óigase bien, 80 y tanto % de los votos. Y no solamente que los obtiene, sino que aumenta la votación. Entonces ya va.
los números de ciudades similares, donde supuestamente Raciel hizo mejor gestión que Freddy Rodríguez, cuando la gente va a votar, dice, ya va, el cerebro del guarenero es distinto al del guatireño. El candidato de oposición que representaba más o menos lo mismo, ¿por qué sale tan arrollado? Porque Guarena fue un triunfo arrollador sin duda alguna, y el abordaje que yo he visto es distinto, porque allá he visto a un ganador joven también, que ha sido, si se quiere, humilde. No ha sido vanaglorioso. Bueno, les ganamos, no sé qué, no sé. No. Ganamos, vamos a trabajar. Yo soy Antonio Galíndez, vamos a trabajar, vamos a hacer, cuenten conmigo, etcétera. Vamos a analizar ahora Guarenas. Dejemos ya Zamora. Galíndez de verdad se presentó con una propuesta bien fresca. Bien fresca para el chavismo, fresca para Plaza. Estuve contactándolo y tuve contacto con su equipo para ver si podía hacer un en vivo con él, pero con lo corto de la campaña estuvieron bastante complicados. Y además que Galíndez se dedicó muchísimo a hacer un trabajo muy puerta a puerta. Pero fíjate una cosa, cuando me dices muy puerta a puerta, cuando estás en Ciudad Belén, que es un complejo habitacional cuyas encuestas indican que es casi completamente chavista, revolucionario, el hombre se metió allí, y no solamente que fue edificio por edificio, no fue piso por piso, puerta por puerta. Sí. Sí. Hizo un trabajo bien de hormiguita, y creo que eso se tradujo en ese resultado que tú estás hablando. Y no lo hizo solamente ahí, lo hizo en la mayoría de los sectores. Te hablaba de ese sector que tú pudieras haber dejado de último o no haberlo hecho de esa manera. Eso es como un ejemplo de que lo que hizo en todos los sitios a donde el tiempo le permitió allí ir era de esa manera. Y que eso fue una de las razones que me dijeron, está complicado hacer un en vivo porque este hombre está puerta por puerta, sí, en todo lo que le alcance el tiempo en el municipio. Entonces, evidentemente creo que ese es uno de los resultados que tú estás viendo allí. No. Otra cosa, Naur, perdón, yo, aunque son ciudades hermanas, yo creo que son dos ciudades con formas de pensar distintas. Okay. Yo creo que esto incluso viene desde la época de la colonia. Siempre hemos visto ese, no, yo soy guarenero, tú eres guatireño, nosotros somos distintos. Bueno, es que el nivel social, si vamos a esa historia de la época de haciendas, Guarenas estaba en un nivel y Guatire en otro. Correcto. O sea, de hecho, la idiosincrasia, dicen algunos que del guatireño, es porque Guatire era más zona de hacienda, sí, más zona laboriosa, más zona de trabajo, pues sí, era Guatire. Y habían más resistencia. Amos del Valle, habían gente, habían castas. Exactamente. Más allá era Guarenas, más bien era la zona donde vivían muchos de los que venían a trabajar para acá, a prestar su trabajo para acá. Sí, habían también hacienda, porque por supuesto, Casarapa todavía uno ve las edificaciones de muchos años, décadas atrás, pero sí, siempre lo que tú has dicho es una realidad. Y eso de una u otra forma pareciera, cuando tú hablas con la gente, que se mantiene. Sí, en el ADN. En el ADN político de eso. Ahora, entonces vemos un muchacho que capitaliza eso, y la gente como la esperanza, bueno, vale, este es el de nosotros. Sí. Vamos a creer en él, es un candidato que viene con un peso específico nacional, muy bien visto a nivel nacional, no es un secreto para nadie, el muchacho está bien visto, y hay esperanzas en Plaza para eso. Pero vuelvo al tema, multiplica la votación, que es el tema importante. O sea, no es eso de que no, la gente no creyó, y cuando yo lo pongo o lo calco en el caso de Zamora, un gobierno en funciones no logró convencer, mientras que el gobierno de Plaza en funciones, aunque con otros candidatos, sí logró convencer. Claro, habría que hacer el ejercicio que no nos permite la realidad. Bueno, ¿qué hubiese pasado si Freddy hubiese sido el candidato? Si no hubiese sido Antonio Galíndez, no sabemos, porque la numerología hubiese beneficiado al hermano de Raciel. ¿Qué tanto la gente de Guarenas entendió? Raciel es buen gobierno y el hermano va a representar buen gobierno aquí en la zona. No compraron. Y no le compraron a ninguno de la oposición. Tan es así que ahora viene otro tema. Raciel en este caso aprendió, porque la vez pasada el candidato era él, y los concejales eran cualquier cantidad de concejales, y no sacó la mayoría.
En esta entendió y aglutinó la mayoría de la Cámara, lo que por supuesto ahora, entre comillas, les va a beneficiar mucho más la gestión. Pero se le acaban las excusas. Ese es el tema. Claro, no se le acaban porque ahora todavía va a seguir jugando con que la gobernación no me apoya, el gobierno nacional no me apoya, aunque el presidente ha dicho, los convocó a todo el Consejo Federal de Gobierno. Esperemos que allí asista y por supuesto haga valer sus opiniones, etcétera. Pero cuando digo el caso de Plaza, es interesante porque la gente tiene la esperanza en él. Tú hablas de Ciudad Belén, yo voy a hablar de Nueva Casarapa. Nueva Casarapa es un bastión reconocido de oposición, de personas que están en contra de lo que representa la revolución bolivariana o el chavismo, etcétera, etcétera. Y allí no obtienen prácticamente el triunfo que se esperaba. Hay quienes dicen, yo no tengo número, hay quienes dicen que en Casarapa ganó el chavismo. Claro, puede ser fácil que haya ganado el chavismo si la abstención fue tan alta. Claro. Pero ganó el chavismo supuestamente en Nueva Casarapa. Ahora, ¿qué pasó con el opositor en Nueva Casarapa que dijo, no me interesa que sea el candidato, no me importa? Creo que algo muy parecido a lo que puede pasar con el opositor de La Rosa. Y yo tengo votando en La Rosa, yo voto en el Rómulo Betancourt desde hace más de 25 años. Y La Rosa y Guatire en general, cuando yo llegué a vivir aquí hace 30 y tantos años, bueno, por supuesto cuando llegó el chavismo, hace 25, 26 años, durante mucho tiempo Guatire fue chavista. Pero fíjate que con el tiempo eso fue variando y fue prevaleciendo más en la tendencia hacia la oposición. ¿Ok? Guarenas no, Guarenas se ha mantenido todavía revolucionaria. Por eso es que tú dices, están pegadas las dos ciudades, pero no tienen comportamientos políticos iguales. Exactamente. ¿Okay? Ahora, que el punto interesante de lo que tú estás diciendo, y podemos irnos entonces a la proyección de los números nacionales, es qué tan cansado está ya el opositor de su liderazgo político, incluso al punto de tal vez no ver no ver el potencial de una cara nueva como puede haber sido Evandro. Y simplemente ya no quieres, no te atrae la votación. Y aunque, cuidado, porque 44% de asistencia para unas elecciones municipales es un número bastante positivo, porque aquí siempre esas elecciones, como tú dijiste al principio, no captan el mismo nivel de atención. Es un número tan positivo que es 2 puntos porcentuales por encima de las elecciones de gobernadores. Exacto. O sea, sí movió, al menos comparado con las de gobernadores, sí movió más votos. Y 2 puntos porcentuales no es cualquier tontería. Entonces, sí me interesa más mi conserje, pero cuidado, porque la combinación de esos votos puede estar siendo un peligro para la oposición. Porque quiere decir que, ¿qué pasa? La revolución está moviendo algo que no estamos viendo positivamente hablando. Y cuando te vas entonces a los resultados a nivel nacional, comienzas a verlo. Porque de haber tenido 117, creo que eran alcaldías, por ahí lo tengo en la chuleta, redujiste a 53, perdiste 75 alcaldías. O sea, la caída fue mayor al 50%. Sí, mucho mayor. Y es una alarma muy grande que se dispara. Enorme. Pero yo voy a... Bueno, ya tenemos que salir de Guarena porque Guarena la ventaja fue muy grande y el análisis es eso. Bueno, la gente cree y dice, bueno, yo me la juego con y para mí es el tipo y por eso nos quedamos con él, pues jugamos con él. Yo quiero saludar, por cierto, a Arsenio Nieto, quien está en sintonía. Él dice, pienso que la política está evolucionando a partir de lo sucedido el 27 de julio. Bueno, ya antes creo yo, y voy a aprovechar lo que él está diciendo para irnos a lo nacional, porque hay quien dirá, y vuelvo al tema de la oposición y gobierno, yo me voy a salir de Guarenas, porque Guarenas puede ser, bueno, estoy cerca y quizás por esa conocer las gestiones chavistas en Guarenas, las gestiones de oposición y chavismo en Guatire me hacen tener una posición no tan objetiva, ser en este caso más subjetivo, tener una opinión personal que beneficie a uno a otro. Vámonos a Caracas. El chavismo saca una ventaja impresionante en Caracas. O sea, cuando tú ves a Carmen Meléndez, ves la diferencia sobre la oposición, dice, oye, la almiranta tiene una aceptación bárbara en Caracas. Y la gente dirá, bueno, pero es que como tú eres chavista, es una oposición chavista, chévere, vámonos a Chacao. En Chacao, el alcalde de Chacao, quien había dicho en una ocasión, oye, mira, puede pasar cualquier cosa, puede ser que ganen la oposición. Entonces tú decías, oye, pareciera que hay miedo. Pero cuando ves los números del alcalde de Chacao, dice, oye, la gente de Chacao quiere al alcalde. Sí. Entonces, dos realidades en una misma Caracas, donde la oposición dice, este es mi bastión, Chacao.
Y el chavismo dice en Caracas, este es mi bastión Caracas. O sea, que hay parcelas que te están diciendo, esto es de nosotros. Y hay otros municipios que entonces la cosa quedó ahí. Quedó más o menos como Guatire. O sea, hay una realidad nacional. Correcto. Y eso es interesante analizarlo también. Pero fíjate, por ejemplo, en el caso de Caracas, yo vi una alerta importantísima para el chavismo, porque si es verdad que gana con un 80 y tanto % la almirante Meléndez, también es cierto que tuvo una de las asistencias más bajas, 36%. Esos son 8 puntos, que no es ninguna tontería en una ciudad como Caracas, 8 puntos porcentuales de la media de asistencia. Entonces también tienes ahí un llamado de alerta, donde y esto no es nuevo, esto cuando mucha gente dice que nunca se publicaron los resultados del 28 de julio del 2024, las presidenciales, estuvieron el 28 de agosto durante 20 horas publicadas hasta que volvieron a tumbar la página. Eso, incluso yo tengo fotos de efecto Cocuyo diciendo que estaban que fueron publicadas. Que fueron publicadas, porque hay gente que dice que nunca fueron publicadas. Sí fueron publicadas. Y los resultados para en aquel momento en Caracas también eran que llamaban la atención, la abstención, las votaciones, etcétera. Entonces, sí, pero sí es cierto que gana, pero gana con un asterisco de alerta, donde el chavismo tiene que trabajar Caracas, porque lo que estás viendo más bien es rechazo hacia la política. Y ahí vemos también, no, y hacia la política de Carmen Meléndez, porque si no participaste, porque no estoy de acuerdo con ella. Lo que yo te dije de lo opositor. En Zamora. Y ahí donde digo, porque fíjate que entonces nosotros cuando el político utiliza las herramientas de acuerdo a su conveniencia. Nosotros cuando analizamos y estamos en esta responsabilidad tenemos que utilizarla para los dos bandos. Claro. Porque así como el que no votó por Raciel no salió a votar, está diciendo no estoy de acuerdo contigo. Para él. Igual pasa con Carmen Meléndez, el que no salió a votar dice no estoy de acuerdo contigo. Me abstengo, pero está votando. Es correcto. Ahora, sí tenemos, ahí sí también te digo, gobernador, que Caracas es una ciudad muy compleja. Caracas no es una ciudad que vas a resolver, primero no vas a resolver nunca sus problemas. Ajá. En un municipio tú puedes decir, yo puedo lograr conseguir la mayor cantidad de suma de felicidades para que el municipio esa marche, es la parte más sabia. Marche mejor. Es más sencillo que un municipio, llámese, no lo vamos a llamar ni Plaza ni Zamora para no hacer comparativo, cualquier municipio del resto de los 335 del país, pero Caracas o Iribarren, por ejemplo, son municipios muy complejos, que no es tan fácil. Yo sí considero que el almirante ha hecho un buen trabajo. Yo conozco el trabajo de la almiranta en Lara, y de verdad que ella dejó sembrado un estado con muchas cosas positivas. Pero Caracas es un monstruo. Mira, en el análisis que estamos haciendo, y menos mal que tocaste Barquisimeto, lo que dijo Barceneneto también, la política se está transformando. Están muriendo partidos tradicionales. Y ojo, aquí hay, y es lógico porque Acción Democrática y COPEI, aunque fueron partidos tradicionales, parieron a movimientos como Primero Justicia, Voluntad Popular, son hijos ilegítimos. Son hijos. Y como dice ahora la ley, aunque ilegítimos, son reconocidos como hijos. O sea, yo no puedo decir que Primero Justicia no es hijo de COPEI, por ejemplo. Es una realidad que existe allí. Pero nosotros tenemos que analizar, ya salimos de Caracas y Chacao, vamos a lo que pasó en Cojedes. O sea, Cojedes es un tema de alarma, que es un partido no tradicional. Yo diría que un movimiento político regional, donde se instaura allí de manera regional, que algunos dirían, bueno, alguien me decía, no, pero es que ese es el estado de Cilia Flores, de la primera combatiente, pero políticamente hablando, o sea, el hecho de haber nacido ahí, es el estado de otro, si de repente nació en Yaracuy, etcétera, no es necesariamente un bastión porque nació allí, es otra cosa, es muy distinto. Pero aquí yo voy al tema analítico en política, es que ese candidato Galíndez, ese candidato llega a ser gobernador y le gana al chavismo y a la oposición, a la oposición tradicional. Se abre como una especie, con el perdón de la expresión, me perdonan el abuso, de la especie de perestroika, tercera vía, y es un campanazo importante que tiene que ver el chavismo y la oposición tradicional en Venezuela. O sea, Cojedes está diciendo un estado pequeño, ciertamente, pero un estado productor, es innegable que es productor. Y entonces vienen las elecciones de alcalde y el sujeto mete 9 alcaldes. Concejales. No es alcaldes. No, 9 concejales.
No, perdón, correcto. Las 9 municipios. Disculpa, correcto, 9 municipios. La gobernación sí, gana los 9 municipios. Los 9 municipios. Entonces ahora dice, ya va, el sujeto de 9, o sea, el 100%. Sí. O sea, el cojedeño está diciendo... Tenía 2 nada más antes, eran 7 y 2. O sea, tú dices, este es el de nosotros, está diciendo la gente de Cogede. Sí. Moscas y eso comienza a generar una especie de germen o de virus a nivel nacional, en el sentido de la palabra, donde dice, queremos una tercera vía. Nos cansamos de, me disculpan la expresión, de esta vaina de que yo soy malo, aquel es bueno, sí, aquel es bueno, sí, yo soy malo. Señores, queremos gente que resuelva los problemas de nosotros. Hay un cansancio importante en una parte de la población con esa diatriba, tú eres bueno y tú eres malo. Y de ahí parte mucho mi posición en las redes sociales y mi postura bastante firme en ese sentido. Primero que aquí no hay bueno. Aquí no hay bueno. Ambas partes han cometido errores. O sea, eso es que con mi corrupto no te metas. El caso Silgo o Monómero. Ah, no, entonces está bien, ¿no? Como ellos los que estaban detrás de todo esto son del bando mío, yo no le veo la corrupción que puede haber ahí. Yo veo nada más la corrupción que parte del gobierno. No puede ser. Exactamente. Eso fue uno de los momentos de quiebre, y permíteme 2 minutos para aprovechar tu plataforma de radio para decírselo a la gente. Eso para mí fue un momento de quiebre, cuando yo veo a Calderón Berti renunciar a la embajada virtual de Guaidó en Colombia, denunciando corrupción. Y en ese momento, 2017, 2018, no recuerdo con exactitud, yo decía, bueno, pero ¿qué le pasa a Calderón Berti? Que se callaba la boca, ¿cómo va a decir eso? Y después dije, bueno, pero un momentico, ¿vale? Claro. ¿Qué estoy haciendo yo mismo? O sea, lo que yo le critico al chavismo, entonces de este lado no funciona, no me puedo prestar a eso. Y después cuando comenzamos a ver todas esas cantidades de barbaridades, y tú ves, yo era de los que decía, Operación Gedeón, este chavismo con sus potes de humo, con sus mentiras, y tú luego lo ves en el New York Times, existe una Operación Gedeón, existe un Waldrop detenido en Estados Unidos por tráfico de armas a Venezuela, pasó 3-4 años detenido, sale y comienza entonces a dar declaraciones y decir, a mí me pagó fulano, sultano y perencejo, nombre y apellido, Leopoldo López, Lester Toledo, y ellos a su vez están financiados por Uribe, por cierto, imagínate en el maremundo que está ahorita metido Uribe, entonces tú dices, pero un momentico, vale, como que no era tan pote de humo ni me están diciendo tantas mentiras de aquel lado. Algo hay, exacto. Entonces eso me llevó a mí a una posición, yo voy a ser un poco más neutral en este tema. ¿Por qué? Porque entonces también nos estamos jugando, y voy a tomar lo que tú dijiste al principio del programa, la estabilidad y la paz del país. ¿Por qué? Por darle entonces apoyo a un grupo que aunque sea mi tendencia política natural, que es de oposición, pero que viene con un proyecto que no es el bueno para Venezuela, yo no me puedo sumar a eso. Y es más, no es que no me puedo sumar, sino que en aras de la paz del país, yo prefiero partir un momentico, porque el gobierno nacional al menos está tendiendo puentes. Yo soy testigo de esos puentes. Entonces, espérate, ya va. Porque lo otro es caída y mesa limpia, y yo no apoyo eso. ¿Por qué lo digo? Porque estamos en el tema electoral. Galíndez trae cuando lo eligen gobernador, una información que es importantísima, más allá de la que tú acabas de mencionar, su gobernación hace mes y medio, 2 meses atrás, 9 alcaldías que además la totalidad. Tienes también algo que es muy importante, que él llega con el 75%, no de los votos, del electorado, es decir, fue la asistencia más alta en las elecciones del mes de mayo en todo el país. Es decir, la gente salió a votar por Galíndez, y cuando tú dices 75% fue a votar, están yendo a votar chavistas y no chavistas. 3/4 partes del electorado. 3/4 partes del Estado registrado electoralmente fueron a votar. Entonces quiere decir que aquí hay un movimiento sumamente importante, y bueno, el propio presidente Nicolás Maduro lo admite cuando dice, ese señor está haciendo un buen trabajo porque arrasó en su estado. Todo el mundo lo reconoce. Todo el mundo lo reconoce. Entonces, y yo veo eso positivo, porque habla de lo que dice el dirigente juvenil Arsenio Nieto, de que la política está evolucionando. Y ojo, nosotros hemos manoseado en exceso también el término revolución. La revolución es eso. Sí. La revolución son cambios constantes. Sí. Yo recuerdo cuando Chávez decía que las revoluciones son indetenibles. Y ojo, la revolución no tiene que ser netamente chavista. Sí. O sea, no tiene que ser la etiqueta del chavismo. No. Podemos estar naciendo en una forma de que... La oposición necesita ser una revolución. Exactamente, que los años dirán más adelante, mira, esto empezó
en Cojedes. Correcto. No sabemos. Correcto. Entonces ahora el gobierno nacional, tenemos que mejorar las cosas. Sí. Los que representan el chavismo, mira, algo estamos haciendo mal. Y esto es un proceso de aprendizaje constante. Sí. La persecución a la corrupción tiene que darse más profunda a nivel nacional, en todos los con ámbitos. sanciones ejemplarizantes y mostrarlo, mira, ve, esto es lo que hemos conseguido, esto es lo que hemos alcanzado. Sí, señor. Y llamar las cosas por su nombre. Y que yo reconozca al otro y valore al otro y que el otro también reconozca al gobierno nacional. Y para cerrar, bueno, mira, vale, yo no puedo seguir apostando a que, señores, las sanciones para el país. No Ahí va. está el presidente de Estados Unidos acaba de sancionar a Brasil porque un magistrado, Correcto. porque un tribunal dijo, sí, el señor Bolsonaro está en curso en situaciones de golpe de Estado. Sí. Entonces me imagino que Bolsonaro levantó el teléfono, mira, me van a acusar, y ¿qué hace Trump? Bueno, sanciona al país, pues. Eso es Oye, una por el amor de... una Yo no puedo estar de acuerdo con Una eso. injerencia y una introducción inaceptable. Inaceptable. Como todas. Como absolutamente todas, como las que uno decía hace tiempo atrás, muchos años atrás, Cuba, con ese cuento de las sanciones, teníamos que vivir este tema en Venezuela para darnos cuenta de la magnitud de las sanciones en Cuba. No, que el socialismo no sirve. Yo siempre digo, mira, el socialismo o el capitalismo pueden ser buenos o malos, dependiendo de cómo se maneja y cómo se gerencia públicamente. Porque ambos tienen modelos positivos. Ahí tienes a Vietnam, para no hablar tanto de China. Como también hay modelos capitalistas que han sido buenos y no abandonan a las personas. Pero eso depende de quién lo maneje. Los modelos son modelos. Y los modelos, de acuerdo a cómo tú lo manejes, podrá ser bueno. Cómo lo flexibilizas, cómo tú, siendo de capitalismo, siendo de derecha, tú puedes tomar elementos, puedes irte a la centroderecha, puedes incluso tener elementos que hoy en día lo hacen mucho en Europa, elementos muy sociales dentro de programas de derecha, y van muy bien. Lo que tienes que dejar los dogmas. Yo lo que sí digo es que, a propósito del tema que tú hablas, y ya para ir redondeando el tema de las sanciones, hay un libro que ahorita no aquí está. El monstruo por dentro, sus entrañas, es el nombre del libro. Lo escribe Vladimir Acosta, ¿no? Fíjate que la historia hubiese sido otra si la Segunda Guerra Mundial se dice realmente quién la ganó, si podemos hablar de ganadores, de que no es quien popularizó el título de Estados Unidos, porque aun cuando Rusia obtiene el triunfo y su trabajo fue bien reconocido, quien analiza la historia, Estados Unidos da el golpe en la mesa con las 2 bombas nucleares. Entonces, como hace ese efecto, asesinando a una cantidad de personas indefensas, porque eso es la realidad de la historia, entonces se levanta, yo gané la guerra. Y comienza aquel aparataje económico donde creó las instituciones y manejó el tema monetario que hoy tenemos. Correcto. Y es el que tiene el poder en el mundo económico porque nació allí. Correcto. Entonces tú dices, el socialismo es malo. ¿Qué hubiese pasado con una Cuba que no hubiese tenido sanciones? Que no lo hubiesen bloqueado. Seguiría siendo lo que era Porque antes de Cuba, que era un país con un desarrollo interesante, Exacto. a pesar de la dictadura, etcétera. A pesar de la dictadura. Pero yo lo que digo esto es, Manuel, es porque, chévere, oye, tú agarras a un muchacho y no le das comida, tú no le das comida a un muchacho, no lo alimentas bien, no duerme bien, no le das cariño, no lo atiendes, no lo cuidas, y el de al lado le das las 3 papas, le das vitamina, le das todo, le das chévere, pero a este se la niegas, y la que le toca a él se la pones al de al lado. Entonces mañana dice, bueno, vamos a correr 100 metros planos los dos. Mira, se dan cuenta que ya va, hijo, ¿por qué no le diste a los dos las mismas oportunidades? Así es. ¿Quién es Estados Unidos para ahogar, en este caso, a Cuba? Por 60 años. Exacto, por 60 años. El año pasado. Bueno, yo era el 2024. Y es el análisis que hay que hacer en claro. Eso mismo lo dice el libro El monstruo y sus entrañas, cuando te dice que ha sido tanto el resultado de la campaña del aparataje comunicacional, principalmente por Hollywood y hoy redes sociales, que han dicho el rojo es malo. Inclusive hay un capítulo que habla del espantajo rojo que representa el socialismo, según el libro, y lo que ha hecho Estados Unidos, la persecución del macartismo, por ejemplo, también, el tema de Ku Klux Klan también. O sea, es interesante que nos pasemos por literatura como esta, donde se ha construido una opinión histórica en contra de la izquierda. Sí. En contra de las personas que tienen reacción al estamento económico que se creó con ese fin. Y ojalá que nosotros entendamos eso algún día, de que las sanciones, que es lo que decía, no nos benefician como venezolanos. Pero sé que además
los países que ahorita están dando mejor calidad de vida a sus ciudadanos son los países de izquierda, les duele o no les duele, y lo dice alguien que viene de la derecha. Y no es que yo me haya pasado a la izquierda, porque yo para pasarme a la izquierda tengo que cambiar muchos dogmas que tengo, porque yo vengo de la época de haber estudiado economía en una universidad central de Venezuela donde se había caído el bloque soviético. O sea, ¿qué ibas tú a evaluar de algo que ya se había caído y que estaba destruido? ¿Para qué? O sea, ahí no había más nada que buscar. Lo que estaba triunfando en el mundo en los años 80 y 90 era la derecha y el capitalismo. Pero te das cuenta que he visto yo, la izquierda se reinventó en todos estos años y el capitalismo no, se quedó enquistado en su modelo que le había resultado los últimos 50 años del siglo pasado. Y te estás encontrando ahorita que no resulta el modelo, que el modelo se agotó y estás viendo un Estados Unidos en crisis como lo estás viendo. Sí, sí. Mira, ya se nos acabó el tiempo, Manuel. Agradecido de conversar contigo. Yo te propongo que busquemos la manera de jueves a jueves, hagamos una temporada de este trabajo de análisis de la política. Y yo estos días conversaba y me conseguí una cajetilla de cigarro. Okay. Y la cajetilla de cigarro, yo no fumo, la cajetilla de cigarro, por todos lados te dice, yo hago daño, yo soy veneno, yo soy esto. Y el cigarrillo se sigue vendiendo de manera impresionante en el mundo. Sigue teniendo adeptos en el mundo. Así creo yo que es el tema del capitalismo. Sí. Ojo, alguien me dirá, bueno, pero no, es que hay que estudiar qué es capitalismo. Sí. ¿Qué es capitalismo salvaje? El capital no es malo. No, para nada. Porque todos queremos ganar y tener buen nivel de vida. Lo merecemos. Claro. Porque inclusive la Tierra es así. O sea, el planeta tiene un diseño que es así. Pero cuando tú agarras los medios de producción y lo utilizas para solamente beneficiarte tú, un segmento de la población, eso es capitalismo y capitalismo salvaje. Sí. Yo recuerdo una vez, y ahí sí estoy de acuerdo, y si eso significa ser chavista, seré chavista toda la vida, porque Chávez dijo, el capitalismo requiere cristianismo. Sí. Requiere entender al ser humano, humanismo. No puede ser que, por ejemplo, la industria farmacéutica esconda todas las soluciones a los problemas de salud de las personas, simplemente por vendernos un medicamento que va a perjudicar la salud de las personas. Así es. Y que la misma industria me convenza a una población que diga que no, eso es mentira. El país con los peores indicadores de salud es los Estados Unidos. Ve la nutrición. Sí. ¿no? Ve la nutrición. Tensión, obesidad, o sea, todos los factores que tú revises, en todos tienes números negativos. Pero esos indicadores no se publican o se maquillan. Mira, yo vi hace poco, y le recomiendo a las personas que lo puedan ver, es una crítica quizás bien manejada, pero si la analizas en el fondo, Superman, la última película que se hace sobre el superhéroe. Hay un tema de los bots, por ejemplo. Cuando nosotros vemos el caso de que Venezuela, y dice, bueno, ¿y por qué tanto bombardeo contra Venezuela? Vean la película Superman y van a entender muchas de las cosas que pasan ahorita en el mundo. Porque el cinismo de Estados Unidos es tan bárbaro que su principal industria, Hollywood, me dice, sí lo hacemos. Y así descaradamente. Así descaradamente. O sea, yo les pido que lo vean porque Estados Unidos es como, y aquí más de una amiga me va a decir, oye, tú sí eres cínico. El hombre que es infiel y va y le dice a la mujer, yo sí soy infiel. ¿Y? Ok. ¿Entiendes? Okay, sí. Yo sí soy ladrón. ¿Y? Sí. ¿Qué vas a hacer? Entonces, esas son cosas que nosotros deberíamos analizar en temas como este. Y te agradezco, Manuel, que hayas apartado tu tiempo y que me hayas hecho el honor. Yo admiro tu trabajo, lo reconozco, te lo he dicho, se lo he comentado a mucha gente. Gracias. Porque no es fácil ser línea media en Venezuela. No es fácil. Ojo, el chavismo, la revolución, tiene muchas cosas que corregir, muchas cosas que resolver y tiene que quitarse esa hipersensibilidad en algunos hacia la crítica. Correcto. Porque cuando tú criticas, igual que el sector de la oposición, yo no quisiera llamarlo derecha o izquierda, porque los dirigentes políticos tienen un problema serio. Y a veces no entendemos que hay simpatizante, que es un tema en política, militante, que es otro tema en política, y dirigentes, que son tres cosas distintas. Y yo les aseguro que el dirigente no come igual que el simpatizante. Sí, correcto. Y que el simpatizante no come igual que el dirigente. Entonces, cuando nosotros no analizamos eso, sea yo chavista o sea de oposición, y no lo veo desde ahí, yo no voy a entender cómo es la política en Venezuela o en cualquier parte del mundo. Completamente de acuerdo contigo. Entonces, bueno, agradecido, Manuel, bienvenido siempre, esta es tu casa. El honor es mío. Y yo espero que jueves a jueves analicemos esto. ¿Cómo no? Claro que porque tenemos que hablar de la educación que tenemos en Venezuela, por ejemplo.
porque fíjate, ayer no sé si viste el video de los jóvenes en Farmatodo, que también... Sí, cómo no. Pero vamos a analizar la semana que viene eso, el tema de la juventud. Sí. Y ayer hicimos una laraca, la gente hizo un escándalo, pero no vemos la responsabilidad que tenemos como sociedad. Así es. Porque- Y hubo una acción del gobierno, creo que fue el gobierno regional que se hizo presente. Inmediata, claro, pero hay que, como quien dice, Ir aguas arriba para corregir el origen de esto. Seguir en eso y no permitir que germine más. Y ver quién está detrás de esos Ese es el jóvenes. tema, eso porque es. eso es un negocio. Exactamente. Realmente es espontáneo quien los lleva, porque pareciera que es como marcar una tarjeta todos los días Sí, en una empresa. señor, así Y mismo. eso es importante revisarlo. Manuel Brito con nosotros, de su cuenta en Instagram y TikTok, ¿no? Epa Sí. Mi Llave 2025. Así mismo es. Esa es la cuenta para que la tengan Y en ahí. YouTube también. Lo que nosotros hicimos con él hoy lo tendremos a través de Instagram, lo dejaremos colgado en la cuenta nuestra. Y por supuesto ustedes allí podrán tener información sobre ese tema. Gracias por habernos acompañado, gracias a toda la persona que estuvo con nosotros. Esto fue 105.1 FM Fuerza Musical a través de TikTok, a través de Instagram. Gracias muchachos y las personas que